Hola, cordial saludo. Continuando con el tema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, con sus siglas MRUA, estamos en el estudio de lo que pasa horizontalmente. Luego pasaremos a la parte vertical conocida como caída libre. En el video anterior, entonces hacíamos la explicación de que el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tiene dos velocidades que son diferentes porque al presentarse una aceleración, entonces va cambiando la velocidad. Recordemos que la definición de aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, como cambia la velocidad, entonces tenemos velocidades diferentes en un intervalo de tiempo o en un intervalo de distancia. Entonces, vamos a presentar aquí dos ejemplos. El primero dice, un tren que parte del reposo. Muy importante que analicemos esa partecita, que parte del reposo. Alcanza una velocidad de 12 metros por segundo en una distancia de 72 metros. Calcular la aceleración del tren y el tiempo que tardó. ¿Listo? Entonces, recordemos los pasos que veíamos en el video anterior para resolver ejercicios de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, el primer paso era leer el problema. Yo les recomendaba que lo leyeran 3 veces. La primera vez para que nuestro cerebro se hiciera una idea de lo que estamos trabajando. La segunda vez para que fuéramos sacando los datos que nos dan y los datos que nos piden. Y la tercera como para ya hacernos una idea de qué es lo que debemos trabajar. Entonces, ese era el primer paso. El segundo paso era sacar los datos. Después de haber leído el problema, nos damos cuenta de que nos dan, ¿cierto?, parte del reposo, o sea que la velocidad inicial es 0. Un tren que parte del reposo, aquí está la información, velocidad inicial 0, estaba detenido, alcanza una velocidad, o sea, otra velocidad de 12 metros por segundo. En una distancia de 72 metros. Estos son los 3 datos que nos dan. Ahora veamos qué nos piden. Calcular la aceleración del tren, el tiempo que tardó. ¿Listo? Entonces, primero leer el problema, sacar los datos que nos dan, los datos que nos piden. Podemos ahí meter un siguiente pasito, así no lo hayamos escrito en el video anterior, aunque lo dijimos de forma oral, verificar si hay que hacer conversión de unidades. Yo observo que todas están en el sistema internacional, entonces no hay ningún problema, no es necesario hacer conversión de unidades. Si no estuvieran acordes las unidades, tendría que hacer conversión de unidades. Entonces, primer paso, leer el problema 3 veces. Segundo paso, sacar los datos que me dan, los datos que me piden. Tercer paso, buscar la fórmula. Con los 3 datos que te dan, con los datos que te dan, que deben ser 3, observen que este estaba escondidito por ahí en la palabra reposo. ¿Ya? Entonces, con los 3 datos que te dan, buscamos la fórmula. La fórmula que elijamos debe tener los 3 datos que me dan. ¿Listo? Para poder trabajar. Vamos a recordar rápidamente las fórmulas. La primera fórmula dice delta x igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Observen que esta no me sirve. Yo necesito una fórmula que tenga velocidad inicial, listo, la tiene. Velocidad final, no la tiene. Entonces esta primera fórmula no me sirve. La segunda fórmula es velocidad final igual a velocidad inicial
más aceleración por tiempo. Miremos a ver si esta fórmula me sirve. Velocidad inicial, la tiene. Muy bien. Velocidad final, la tiene. Muy bien. Distancia, delta X, no la tiene. Entonces, la segunda fórmula tampoco me sirve. Miremos la tercera fórmula. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración por la distancia. Velocidad inicial, la tiene, muy bien. Velocidad final, la tiene, muy bien. Delta X, la tiene, muy bien. Esta tercera fórmula tiene los tres elementos que me dan. Entonces, esta es la fórmula con la que debo trabajar. Entonces la ponemos aquí. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración por delta X, por la distancia. ¿Listo? Vamos a colocarle un chulito a cada uno de los elementos que nos dan. Entonces nos dan la velocidad final, aquí está. Nos dan la velocidad inicial, aquí está. Nos dan delta X, aquí está. ¿Quién se quedó sin chulo? La A de la aceleración. Es porque esta es la pregunta. ¿Listo? Entonces, de esta fórmula debemos despejar la aceleración para poder calcularla. Entonces, vamos a despejar aceleración. Les decía en el video pasado dos cosas. Primero, que el elegir la fórmula correctamente y el hacer los despejes es lo que más dificultad le causa a los estudiantes. Y segundo, que la forma de despejar en este tema es sencilla. Tu pregunta, si está fuera, no va a haber ningún problema con el despeje. En esta que está aquí al cuadrado, pues sacaríamos raíz cuadrada y no habría ningún problema. Pero si tu pregunta, como está en la parte de acá adentro, debe de estar o a la derecha de un más o a la izquierda de un más. Entonces, ubiquemos primero dónde está la pregunta. Nuestra pregunta está a la derecha del más. Entonces, cogemos el elemento de la izquierda del más y como está positivo, está sumando, lo pasamos al otro lado a restar. Entonces me queda velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado igual a 2 por aceleración por delta X. Ahora, el 2 y el delta X que están multiplicando a la aceleración, los paso al otro lado a dividir. Y entonces ya quedó despejada la aceleración. La ubicamos en el lado izquierdo porque nuestro cerebro trabaja mejor cuando ubicamos las cosas al lado izquierdo. La pregunta, la variable, la ubicamos al lado izquierdo. Reemplazamos los datos. La velocidad final es de 12 metros por segundo. Y recuerden que todo esto está elevado al cuadrado. Menos la velocidad inicial es 0 metros por segundo al cuadrado sobre 2 por delta X, y delta X es 72 metros. ¿Listo? 12 al cuadrado es 144. Metros al cuadrado da metros cuadrados, segundos al cuadrado da segundos al cuadrado. Cuando se tiene ese 0, ustedes saben que restarle 0 pues es nada, entonces lo podemos eliminar de una vez. Por ser 0, por ser 0. Ah, no, es que el profesor dijo que el último siempre se elimina. No, es porque es 0 y sabemos que al número que dé aquí, que en este caso es 144, restarle 0, pues va a dar el mismo 144. Entonces, para disminuir el tamaño de mi cálculo, en este caso que es 0, pues lo saco del ejercicio. Y abajo, 2 por 72 da 144 metros únicamente. Hacemos entonces la división
144 dividido 144 da 1. Y observemos lo que pasa con las unidades. Arriba tengo metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado y abajo tengo únicamente metros. Coloco un 1 para hacer la ley de la oreja, extremos y medios. Extremos, medios. Entonces, metros cuadrados por 1, pues da metros cuadrados en la parte de arriba. Y en la parte de abajo tengo segundos cuadrados por metros. Segundos cuadrados por metros. Entonces, tengo 2 metros en la parte de arriba, metros por metros, metros cuadrados. Y en la parte de abajo tengo uno solo. Entonces, cancelo el de abajo con el que está arriba y me queda en la parte de arriba un solo metro. Entonces, me queda metro en la parte de arriba sobre segundo al cuadrado de la parte de abajo. Y acabamos de encontrar la aceleración que nos dio 1 metro por segundo cuadrado. Listo, acabamos de encontrar la aceleración. Cambiamos de fórmula, ya esta no nos sirve, ya tenemos todos los elementos de ahí. Cambiamos de fórmula para encontrar el tiempo. Lo que nosotros como profesores les recomendamos cuando van a encontrar el tiempo es que por favor utilicen la segunda fórmula de ser posible. Porque la segunda fórmula es más sencilla. Si tratan de utilizar la primera, les queda una función cuadrática. Entonces tendrían que aplicar menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2a para hacer el cálculo del tiempo. Mientras que si podemos utilizar la segunda fórmula, es mucho más fácil. Entonces la segunda fórmula dice velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces de ahí vamos a despejar el tiempo. Entonces, otra vez, tengo velocidad final, tengo velocidad inicial, tengo aceleración y tiempo en la pregunta. Observamos que está al lado derecho del más, perdón. Está al lado derecho del más. Entonces cojo el elemento de la izquierda del más y lo paso de sumar a restar. Entonces me queda velocidad final menos velocidad inicial igual a aceleración por tiempo. La aceleración está multiplicando el tiempo. Entonces pasa al otro lado a dividir. Y ya tengo cómo encontrar el tiempo. Reemplazo. Velocidad final es 12 metros por segundo menos velocidad inicial que es 0 metros por segundo sobre la aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. Nuevamente, a 12 le resto 0, pues este 0 se va a ir, porque empezando que en la parte de arriba no tiene ninguna otra operación, simplemente esa resta. Y entonces hacemos 12 dividido 1, pues da 12. Las unidades, metros se va con metros, ¿cierto? O vamos a hacerlo, tenemos espacio aquí para hacerlo, ¿cierto? Vamos a hacerlo así, 12 metros por segundo sobre 1 metro por segundo al cuadrado. Entonces, 12 dividido 1 da 12. Y observemos lo que pasa con las unidades. En la parte de arriba tengo metros por segundo. Y en la parte de abajo tengo metros por segundo cuadrado. Entonces, extremos, metro por segundo cuadrado. Y abajo los medios, segundo por metro. Observen que metro con metro se va. Y de los 2 segundos de la parte de arriba, se va 1 con el segundo de la parte de abajo. Entonces me queda segundos. O sea que este tren se demoró 12 segundos en pasar del reposo a 12 metros por segundo. ¿Listo? Recorrió una distancia de 72 metros y una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. ¿Listo?
Entonces, hemos terminado este ejemplo. Vamos a pasar al segundo ejemplo que tenemos. Dice, un auto que se mueve con una velocidad de 96 kilómetros por hora logra detenerse en tan solo 6 segundos. Un auto que se mueve con una velocidad de 96 kilómetros por hora logra detenerse, frenar, parar en 6 segundos. ¿Cuál es la aceleración del auto y qué distancia recorrió? Entonces, ya le hemos leído el problema. Vamos a sacar los datos. Dice que la velocidad inicial es de 96 kilómetros por hora y logra detenerse, o sea, paró. La velocidad final es 0. Observemos las unidades, dejemos ese 0 así a ver qué es lo que va a ocurrir. En tan solo 6 segundos, eso es tiempo. Entonces, yo digo, bueno, la velocidad inicial está en kilómetros por hora, el tiempo está en segundos, entonces las unidades no concuerdan. Entonces yo debo decidir en qué unidades o preguntarle al profesor en qué unidades debo entregar la respuesta. Normalmente aquí en Colombia debemos entregar las unidades en el sistema internacional. Entonces la debemos entregar en metros segundos, que es la del sistema internacional. Entonces yo lo que voy a hacer entonces es pasar esos kilómetros por hora a metros por segundo, entonces le doy a la velocidad final metros por segundo. Como es 0, da lo mismo en cualquier unidad, porque es 0. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es pasar esa velocidad inicial, 96 kilómetros por hora, vamos a pasarlo a metros por segundo. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ponemos un por y un vínculo. Vamos a eliminar primero los kilómetros. Entonces, kilómetros arriba, kilómetros abajo, para poder cancelar, y los metros que deben llegar. La equivalencia entre metros y kilómetros es que 1000 metros corresponden a 1 kilómetro. Observen que yo ahí cancelaría ya kilómetros y la respuesta me daría metros, pero me daría en metros por hora. No, yo necesito metros por segundo. Entonces, así como dice que se fueran los kilómetros, voy a hacer que se vayan las horas. Estas horas están en la parte de abajo, entonces debo equilibrarlas colocándolas en la parte de arriba para poder cancelar. Y quiero que lleguen los segundos. Entonces los pongo en la parte de abajo para que ocupen el lugar que tenían las horas. La equivalencia entre horas y segundos es que una hora tiene 3600 segundos. Entonces ya puedo cancelar también las horas. ¿Listo? Y ya la respuesta me dará en metros por segundo. Entonces, tenemos lo siguiente, que la velocidad inicial será 96 por 1000 dividido 3600. Los números que están en la parte de arriba están multiplicando. Los números que están en la parte de abajo están dividiendo. Entonces tomamos la calculadora y hacemos 96 por 1000. Si usted gusta puede hacer 96.000 de una vez. Dividido 3600. También se puede haber simplificado 2 ceros de aquí con 2 ceros de acá. Sacar segunda, sacar tercera. Todo lo que tus matemáticas te den. Y el resultado es 26,6 periódico. 26,6 periódico metros por segundo. ¿Listo? Ya hice entonces la conversión de unidades y pasé la velocidad inicial de 96 kilómetros por hora, ya la acabo de pasar a metros por segundo, que su equivalencia es de 26,6 periódico. Estos son los datos que me dan. Los datos que me piden, ¿cuál es la aceleración
y qué distancia recorrió. ¿Listo? Bueno, entonces, con los datos que me dan, mire que puedo encerrar estos tres, porque no importa que aquí esté en kilómetros por hora, yo hago este encierro aquí es para que el estudiante entienda de que con estos tres datos, velocidad inicial, velocidad final y tiempo, debo venir a buscar la fórmula. La fórmula debe tener esos tres datos, velocidad inicial, velocidad final y tiempo. La primera queda descartada, porque la primera no tiene velocidad final. La segunda es la correcta, tiene velocidad final, tiene velocidad inicial y tiene tiempo. La tercera sería descartada porque la tercera no tiene tiempo. Entonces la fórmula que nos sirve es la segunda. Entonces vamos a trabajar con la segunda fórmula. Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Chulitos. Velocidad inicial me la dieron. Chulo. Velocidad final me la dieron. Chulo. Tiempo me lo dieron. Chulo. La aceleración se quedó sin chulito. Es porque es la pregunta. Entonces debo despejar la pregunta, o sea, debo despejar la aceleración. Observo que la aceleración está al lado derecho del más. Entonces debo cogerlo del lado izquierdo del más y pasarlo de sumar a restar. Velocidad final menos velocidad inicial igual a aceleración por tiempo. Ahora, el tiempo está multiplicando a la aceleración, va a pasar al otro lado a dividir y ya me queda despejada la aceleración. Reemplazo los datos. La velocidad final es 0 metros por segundo, menos la velocidad inicial, que es de 26,6 periódico metros por segundo. Recuerde que no podemos utilizar el 96 kilómetros por hora porque está en una unidad diferente y por eso tuvimos que hacer la conversión de unidades. Entonces menos 26,6 periódico metros por segundo sobre el tiempo, 6 segundos. 0 metros por segundo menos 26,6 periódico metros por segundo. 0 menos 26,6 pues da menos 26,6. Mucho cuidado con esta resta porque nos debe dar negativo. 0 menos 26, entonces da menos 26 metros por segundo sobre 6 segundos. Hacemos entonces esta división. Menos por más, en las divisiones se debe aplicar la ley de los signos, menos 26,6 periódico dividido 6. Entonces tomamos la calculadora, hacemos 26,6 periódico, oprimimos varios 6, dividido entre 6, igual 4,4 periódico. 4,4 periódico. Observemos lo que pasa con las unidades. ¿Ya? Sabemos que las unidades de la aceleración son de longitud sobre tiempo al cuadrado, pero observemos lo que ocurre. En la parte de arriba tengo metros por segundo y en la parte de abajo tengo segundos sobre 1. Entonces hago metros por 1, pues metros por 1 da metros, y eso queda en la parte de arriba. Y en la parte de abajo, segundos por segundos, me da segundos al cuadrado. Y así he resuelto entonces el primer interrogante, que es el de ¿cuál es la aceleración del auto? Ahora me toca encontrar delta X, ¿cierto? Vamos a encontrar ahora delta X. Para encontrar delta X entonces tengo dos opciones. Después de haber encontrado la aceleración, me quedan dos opciones. O utilizo la primera fórmula o utilizo la tercera fórmula. En el video pasado hicimos el trabajo con la primera fórmula y resultó muy fácil porque pues ya está despejada. Voy a encontrarlo con la tercera para mostrarles el despeje, para que así se vayan entrenando. Entonces vamos a utilizar la tercera fórmula
velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración por delta x. Entonces vamos a utilizar esta fórmula, la tercera, para encontrar delta x. Observen que la velocidad final la tengo la velocidad inicial, hasta hicimos conversión de unidades para pasarla a metros por segundo, tengo la aceleración, la acabé de encontrar, y entonces voy a encontrar delta x. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a despejar delta x. Como les he venido diciendo, yo debo observar en qué lado del más está la pregunta que yo voy a despejar. Está la variable que voy a despejar. Entonces, en este caso, está al lado derecho del más. Si estuviera aquí al lado izquierdo sería muy fácil. Tomo esto de sumar a restar y ya me queda solito el elemento que voy a despejar. Entonces, está al lado derecho del más. Entonces, debo tomar lo que está al lado izquierdo, que está sumando, y pasarlo al otro lado a restar. Me quedará velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado igual a 2 por aceleración por delta x. ¿Listo? Ahora, el 2 y la aceleración están multiplicando a delta x, pues van a pasar al otro lado a dividir. Y ya tengo cómo encontrar delta x con la tercera fórmula. Lo de los despejes es practicar, 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 practicar. Entonces, delta x será igual a la velocidad final, que es 0 metros por segundo elevado al cuadrado. Velocidad final, 0. Menos la velocidad inicial, que nos dio 26,6 periódico metros por segundo, también elevado al cuadrado, sobre 2 por la aceleración que nos dio menos 4,4 metros por segundo cuadrado. Recordemos que el signo menos de esa aceleración es porque se está perdiendo velocidad. Se está perdiendo velocidad. ¿Ya? El auto se está frenando, el auto frenó, se detuvo, perdió velocidad. Por eso es negativo, se le conoce con el nombre de desaceleración. No es necesario que nos digan en el ejercicio calcule la desaceleración. No, ya eso es una consecuencia y la encontramos nosotros acá numéricamente y la expresamos con el signo menos. Entonces, tenemos lo siguiente. 0 al cuadrado da 0. Metros al cuadrado da metros cuadrados sobre segundos al cuadrado, menos 26,6 periódico al cuadrado. 26,6 periódico al cuadrado es igual a 711,1 periódico. 711,1 periódico metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado, sobre 2 por menos 4,4 periódico, pues más por menos da menos, y 4,4 periódico por 2 pues da 8,8 periódico metros por segundo cuadrado. Miren que ahí podemos eliminar ese 0, por lo que veíamos en el ejercicio de acá. Simplemente entender de que continúa menos 711,1. Entonces aquí podemos eliminar este 0. Por ser 0, ¿no? ¿Listo? Entonces me quedaría menos 711,1 periódico dividido menos 8,8 periódico. Y eso nos da un resultado de 80. Entonces, delta x igual a 80 metros. Segundos al cuadrado se va con segundos al cuadrado. Observen, segundos cuadrados se va con segundos cuadrados. De los 2 metros de arriba se va 1 con este metro de acá abajo y queda un solo metro.
80 metros, el equivalente a una cuadra. Recuerden que una cuadra equivale a 80 metros. Una cuadra es una medida, ¿cierto?, que equivale a 80 metros. Listo, jóvenes. Hemos terminado entonces 2 ejemplos más de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Espero que les haya servido mucho la explicación. Quedo atento a sus preguntas y espero que con esto puedan empezar a desarrollar sus propios ejercicios. Cordial saludo, que estén muy bien.